Si usted tuvo una cirugía recientemente, es posible que tenga una o más incisiones dependiendo del tipo de cirugía que haya tenido. Después de algunas cirugías, es posible que se acumule sangre y líquidos corporales normales en el lugar de la cirugía, también llamado herida. Los líquidos pueden acumularse y retardar el proceso de cicatrización. También pueden interferir en las actividades diarias y causar molestias. Para evitar la acumulación de líquidos, es posible que su cirujano le haya insertado un tubo flexible en el sitio de la cirugía durante el procedimiento. El tubo de drenaje permite drenar el líquido del lugar de la cirugía a un reservorio que se puede vaciar. En este video, usted aprenderá los pasos para cuidar de su drenaje, así como el vendaje que cubre el área donde el tubo de drenaje penetra la piel. El sistema de drenaje de heridas consta de un tubo, también llamado catéter o drenaje, y un reservorio en la parte inferior del tubo, también llamado bulbo. A lo largo de este video, al catéter colocado en la herida se le llama drenaje y al reservorio bulbo. El cirujano coloca el tubo de drenaje en el interior de la herida y se lo fija a la piel externa de la herida con una sutura o punto. El área donde el drenaje penetra y se satura a la piel se llama sitio de inserción del drenaje. El bulbo ofrece una succión suave que ayuda a extraer líquido del lugar de la herida. 2 veces al día, usted deberá vaciar el bulbo, medir la cantidad de líquido en cada bulbo por separado y anotar las cantidades en una plantilla específica. La cantidad que anote en la plantilla determinará el momento en el que el cirujano podrá extraer el drenaje de manera segura. Existe un riesgo de infección en el sitio de la incisión y en el sitio de inserción del drenaje. Para evitar la infección y contribuir al proceso de cicatrización, es importante que usted y su cuidador conozcan el método correcto para limpiar y cuidar de la incisión y el drenaje. Esta parte del video le muestra cómo cuidar del sitio de inserción del drenaje y el vendaje específico que su cirujano ha elegido para usted. Usted debe conocer los posibles problemas en el sitio del drenaje y cualquier signo de infección. Es importante que llame al Breast Center, centro de mamas, si nota algún problema. Antes que se le dé el alta, le entregarán un folleto donde se indicarán estas instrucciones. El folleto contiene instrucciones específicas para sus drenajes e incisiones quirúrgicas. También incluye números de teléfono a los cuales puede llamar si tiene alguna inquietud. Su incisión puede estar cerrada con puntos que se disuelven por sí solos o con puntos que deben ser extraídos por el cirujano posteriormente. También es posible que le coloquen un vendaje sobre la incisión. Hay muchos tipos de vendajes que se usan para cubrir incisiones. El tipo de vendaje que usted tenga sobre su incisión puede ser distinto del que se muestra en este video. Usted recibirá instrucciones por separado sobre cómo cuidar de su incisión y su vendaje. Es normal tener algo de inflamación alrededor de cada punto a lo largo de la incisión. También es normal tener algo de hinchazón alrededor de cada sitio de inserción de drenaje. Esta ligera hinchazón puede durar varios días después de la cirugía. Además, es normal tener secreción de líquido amarillento y transparente, con un poco de sangre en la incisión y alrededor del sitio de inserción del drenaje. Tal vez tenga sensibilidad en esas zonas. El líquido del bulbo inmediatamente después de la cirugía es rojo. Esto es normal porque contiene algunos glóbulos rojos. Con el tiempo se vuelve menos rojo. Por lo general, se vuelve amarillo claro o turbio con pequeños coágulos o fragmentos de tejido fibroso rosado ocasionales. Esta es una parte normal del proceso de cicatrización. Si el líquido del bulbo se vuelve rojo brillante con coágulos o de color blanco lechoso, llame al Breast Center, centro de mama, de inmediato. Además, llame al Breast Center de inmediato si obtiene más de 250 mililitros de líquido en un periodo de 24 horas. Si las incisiones o los drenajes requieren vendajes, usted recibirá los suministros que necesita para cuidarlos. Es posible que no requiera vendajes. Si se le terminaron los suministros, como las gasas, podrá comprarlos en cualquier farmacia.
Le recomendamos que el cuidado de la incisión y de los sitios de drenaje estén a cargo de un cuidador, que puede ser un familiar o un amigo. Usted puede ducharse con el drenaje colocado 48 horas después de la cirugía. No se bañe ni sumerja sus incisiones, ni cualquier parte del sistema de drenaje bajo el agua. Evite las piscinas, los jacuzzis, los lagos y el mar. Podrá bañarse y nadar solo después de que el cirujano le indique que puede hacerlo de manera segura. Si usted no puede ducharse, limpie el sitio de inserción del drenaje con agua y jabón al menos una vez al día. Usted y su cuidador lo primero que deben hacer siempre es lavarse las manos. Comience inspeccionando la incisión y los sitios de inserción de drenajes. Haga esto al menos una vez al día. Anote si hay cambios de color o inflamación en la incisión o en los sitios de inserción de drenajes. Hay muchas maneras de vendar y cuidar el sitio de inserción del drenaje. También hay distintos tipos de vendajes. Según lo que haya elegido su cirujano para sus necesidades específicas, el cuidado del área podrá variar. Por favor, siga las instrucciones específicas de su tipo de vendaje. Si su drenaje está suturado a la piel sin apósitos ni vendajes, limpie suavemente la piel alrededor del sitio de inserción del drenaje con agua y jabón, una vez al día. Puede ducharse 48 horas después de la cirugía. Mientras se ducha, deje que el agua jabonosa se deslice por la herida y el sitio de inserción del drenaje como si fuera una cascada. Enjuague bien. Seque la zona mediante suaves golpecitos con una toalla limpia. Deje secar al aire durante unos minutos. Si no puede ducharse, limpie el sitio de inserción del drenaje con agua y jabón al menos una vez al día. No ponga nada, apósitos de venta libre, ungüentos, alcohol o agua oxigenada sobre esta área, a menos que su cirujano le indique hacerlo. Posiblemente le indiquen que debe aplicarse un ungüento antibiótico en la piel del sitio de inserción del drenaje. Antes de aplicar el ungüento antibiótico, es importante retirar suavemente el ungüento anterior y limpiar la piel alrededor del sitio de inserción del drenaje. Si su cirujano le recetó un ungüento antibiótico, aplíquelo por la mañana y por la noche. Cada día, mientras limpie las incisiones y el sitio de inserción del drenaje, compruebe si hay signos de infección. Los signos típicos de infección incluyen enrojecimiento o hinchazón, drenaje con pus, apertura de la incisión, mal olor, dolor y o fiebre con temperatura superior a 101.5 grados Fahrenheit. Si tiene alguno de estos signos de infección, llame al Breast Center de inmediato. Dado que usted tiene colocado un drenaje, debe vaciar y medir el contenido del bulbo. Esto se llama vaciar el tubo de drenaje. Debe vaciar el tubo de drenaje al menos 2 veces al día para evitar que se obstruya con coágulos o material fibroso. Para vaciar el drenaje, primero lávese las manos. Con la mano no dominante, sostenga firmemente el tubo de drenaje sin moverlo, cerca de la piel, en el sitio de inserción. Con la mano dominante y cerca del punto de sutura del drenaje, coloque una gasita con alcohol alrededor del drenaje. Con los dedos pulgar e índice, pellizque suavemente el tubo de drenaje con la gasita con alcohol y deslice esta sobre toda la longitud del tubo hasta que sus dedos lleguen hasta la parte superior del bulbo. La gasita con alcohol ayuda a que sus dedos se deslicen más fácilmente a lo largo del tubo. Mediante la acción de sus dedos, el líquido debe avanzar a lo largo del drenaje y caer al bulbo. Repita el procedimiento en cada drenaje que tenga. No es necesario que retire todo el líquido del tubo de drenaje, pero trate de extraer la mayor cantidad de coágulos posibles para que estos caigan en el bulbo. Si el flujo del tubo de drenaje se obstruye y la acción de vaciado no lo reanuda, llame a Breast Center.
Al menos 2 veces al día. Una vez que haya vaciado el tubo de drenaje, deseche el líquido acumulado en cada bulbo en una taza de medición separada. Mida y tome nota de la cantidad de líquido de cada bulbo por separado. Para vaciar el bulbo y medir el líquido, siga estos pasos. Después de vaciar el tubo de drenaje, retire el tapón del puerto de vaciado situado en la parte superior del bulbo. Dé vuelta el bulbo sobre la taza de medición. Presione suavemente el bulbo para que salga todo el líquido a la taza de medición. Su enfermera le entregará las tazas de medición. Si el bulbo es pequeño y se llena rápido, tal vez deba vaciarlo y medir el líquido más de 2 veces al día. No deje que el bulbo se llene por completo, porque esto interrumpirá el flujo del líquido hacia el bulbo. No desconecte el tubo de drenaje del bulbo en ningún momento. Si el drenaje hacia el bulbo se interrumpe, llame al Breast Center. Dos veces al día, mida y anote la cantidad de líquido acumulado en cada bulbo. Es muy importante que anote la cantidad de líquido de cada bulbo por separado, al menos 2 veces al día. No anote un total diario o semanal. No anote el total de todos los bulbos. En la plantilla de volumen de drenaje, anote la fecha, la hora y la cantidad de líquido acumulado en cada bulbo. Su enfermera revisará su planilla de volumen de drenaje. Esta información se utiliza para determinar si los drenajes pueden retirarse de manera segura. Una vez que haya anotado la cantidad de líquido de cada bulbo en la planilla de volumen de drenaje, deseche el líquido en el inodoro. Por la noche, cuando vacíe y mida la cantidad del líquido de drenaje, tómese la temperatura corporal y anótela en la planilla de volumen de drenaje. Si su temperatura corporal llega alguna vez a 101.5 grados Fahrenheit o más, llame al Breast Center. Después de vaciar y medir el líquido de cada bulbo, deberá reactivar la succión del bulbo. En primer lugar, limpie la abertura del puerto con un hisopo con alcohol. A continuación, presione suavemente el bulbo y aplánelo todo lo posible. Cuando el bulbo esté completamente aplanado, inserte el tapón en el puerto de vaciado en la mayor medida posible. Retire la presión del bulbo. Si el bulbo se mantiene aplanado, ha logrado reactivar con éxito la succión del bulbo. En las próximas horas, verá que el bulbo se expandirá gradualmente a medida que se llene con líquido. Si el bulbo no se expande gradualmente y no acumula líquido, llame al Breast Center. Se necesita la gravedad para que los drenajes funcionen correctamente. Debe colocar el bulbo por debajo del sitio de inserción del drenaje. Utilizando el precinto plástico del bulbo, fíjelo a su ropa o a la faja para drenaje. No desconecte, doble, comprima ni perfore el tubo de drenaje. Si el drenaje se desconecta o se daña, comuníquese con el Breast Center. El tiempo que tendrá colocado su drenaje depende de la cantidad de líquido que salga del lugar donde se realizó la cirugía. Cuando un drenaje produce un volumen menor de 30 mililitros en un periodo de 24 horas durante 2 días consecutivos, está en condiciones de ser retirado. Cuando el líquido drenado cumpla este criterio, llame al Breast Center y la enfermera programará su cita para la extracción del drenaje. Por lo general, los drenajes se retiran dentro de las 3 semanas de la cirugía, independientemente del líquido drenado. Sin embargo, su cirujano puede recomendar extraerlo en otro momento. Una vez que se haya retirado su drenaje, continúe lavando esa área de la piel a diario con agua y jabón. Después de que le hayan retirado el drenaje en la clínica, es posible que la enfermera le coloque una venda de gasa de 4x4 sobre el sitio de drenaje. Usted puede retirar la cinta adhesiva y la gasa 24 horas después de que le hayan retirado el drenaje. No es necesario reemplazar la gasa. Usted es responsable del cuidado de la incisión y del sitio de inserción del drenaje cuando deje el hospital después de la cirugía.
Es importante que reconozca cualquier cambio inusual en su incisión, el drenaje y el sitio de inserción del drenaje. Llame al Breast Center si ocurre algo de lo siguiente. No se puede activar la succión del bulbo. El drenaje se desprende o se corta accidentalmente. El líquido drenado en el bulbo tiene mal olor. Usted tiene una temperatura corporal de 101.5 grados Fahrenheit o superior. Hay mayor enrojecimiento, hinchazón o drenaje anormal en el sitio de inserción del drenaje. Hay una fuga de aire, una fuga de líquido o cualquier otro malfuncionamiento en el sistema. Se forman coágulos en el tubo que bloquean el drenaje. El bulbo no está acumulando líquido. Si usted mide más de 250 mililitros de líquido drenado en un bulbo en 24 horas, si la cantidad de líquido drenado es inferior a 30 mililitros en un periodo de 24 horas durante 2 días consecutivos, el drenaje ya no está fijado a la piel con el punto de sutura. Antes de dejar el hospital, le entregarán todos los suministros y la información necesaria para cuidar correctamente de su incisión, el drenaje y el sitio de inserción del drenaje. Es muy importante que siga esas instrucciones detenidamente. Tal vez le resulte útil anotar sus preguntas e inquietudes. Si experimenta cualquiera de los problemas mencionados en este video, no dude en llamar al Breast Center para hablar con una enfermera que pueda ayudarle. Si tiene alguna duda, llame al Breast Center. Estaremos encantados de poder brindarle ayuda.